Muy buenas, clase. Último vídeo. Vamos a conseguir ya rematar la preparación para el examen. Y en el último, en el tercero, este es el cuarto, nos quedamos aquí, en el circuito F. Este ya lo hicimos, detectamos si era alarma, ya sabéis, si esto era de luz, vamos, es una LDR, ya sabéis que va a ser de luz o de oscuridad. Esto al final, pues oye, repasáis el vídeo anterior y ahí ya lo veis. Y vamos a empezar ya con el ejercicio G. Este circuito, de nuevo, se basa en exactamente lo mismo. Se trata siempre de saber las cosas, no de aprenderlas de memoria. Esto, como le he dicho a Sami, soy una persona mala, porque no quiero que simplemente estudiéis, quiero que saquéis más. Todo eso que podéis, que juntéis ideas, que vuestras cabezas empiecen a pensar, esa es la gracia de todo. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. Entonces, aquí tenemos, como veis, nuestra resistencia variable. En este caso, lo que tenemos, si no me equivoco, es un termistor negativo. Esto ya sabéis, si es el menos, es negativo. Aquí ya tenemos el divisor de tensión, tendríamos la resistencia fija asociada a lo que es la base del transistor. Aquí ya tendríamos la resistencia asociada a ese diodo LED, que ya sabéis que este es el que nos dice la alarma. Cuando se ilumina, esa es la alarma. Ahí si es por calor, pues se ilumina cuando hay calor. Ese es el concepto. Y aquí tendríamos esta vez una resistencia que es un potenciómetro. Ya sabéis, si tenéis ahí esa flechita, pues es un potenciómetro, que quiere decir que su resistencia varía entre un máximo y un mínimo, y lo cambiamos nosotros de forma manual. Bien, vamos a ver exactamente de qué va todo esto. Ya sabéis, ¿esto cómo se juega? Nosotros, el concepto es intentar llegar que aquí, a la base, lleguen 0,7 voltios. Y para que lleguen, aquí lo que tenemos es como una especie de partido de tenis. Tenemos esta parejita, pelea contra el que va en solitario. Esto ya sabéis que esto al final, lo que tenemos en verdad es, si os dais cuenta, hay nuestra resistencia variable de temperatura que juega en paralelo tanto con el potenciómetro como con la resistencia que ya va hacia lo que es la base del transistor. Bien, si os dais cuenta, estas dos, esto, voy a ponerlo en rojo para que se vea más claro, estas dos están en paralelo. Por eso, al estar en paralelo, su voltaje es el mismo. Y por eso están jugando en pareja, ¿entendéis? Y al final, el voltaje que viene de aquí, que viene de la pila, se lo tiene que repartir por un lado el que juega uno solo y el que juegan en pareja. ¿Cuál es el concepto? Que la pareja consiga ganar a la otra resistencia. Bien, ¿cuándo va a ganar esta pareja? Tened en cuenta que la que va a variar es esta LDR, NTC. Recordad que esta, que es voy a ponerlo esta vez en verde, es una NTC, y esa NTC, de nuevo, es esa de temperatura negativo. Lo que tiene es una gráfica en donde su resistencia cambia con la temperatura. Y si es negativo, es que la pendiente es hacia abajo. Por tanto, ¿en qué caso esa resistencia es floja? Es decir, juega mal el partido. En el caso en que hace calor. Fijaos que cuando hace calor, aquí es cuando su resistencia es muy baja. Cuando hace frío, su resistencia es muy alta. Por lo tanto, ¿cuándo va a ganar la pareja? Cuando aquí haga calor. Y al final, con eso en mente, sabemos que la pareja gana cuando hace calor. Al ganar la pareja, se abre el transistor, ahí circula corriente y es cuando se ilumina el LED. Por lo tanto, con esto tenemos claro que es una alarma de calor. Ahora, de calor ajustable. ¿Por qué ajustable? Porque tened en cuenta que esto es el potenciómetro. Esto que tenemos aquí es un potenciómetro. El potenciómetro lo que nos permite es que nosotros vamos a configurar lo bueno que es, la resistencia que tiene. Por tanto, estamos configurando en qué punto exacto necesita esa NTC ser lo suficientemente mala. Si nuestro potenciómetro es alto, pues cortaremos antes, ¿entendéis? Estamos haciendo que esa menos T, esa NTC, no tenga que bajar hasta un punto tan bajo. Estamos ajustando el punto de calor, el punto en donde empieza a iluminarse nuestro LED. Es sencillo. De forma esencial, para los que no estáis, pues oye, muy seguros sobre esto, pues simplemente que si hay un potenciómetro, ya sabéis, es ajustable. Esto, recordad, estoy diciendo esto con voltios. Tened en cuenta que los voltios también implican una mayor intensidad. El concepto de que aquí haya mucha resistencia hace que por aquí haya más intensidad a la base. Esto, recordad, es simplemente una simplificación
ultra simplificada. Esto ya los que vayáis a cuarto o incluso a bachiller, ya veríamos que esto tiene más miga y ya no meteríamos en números. Pero por ahora, con esto estamos entendiendo bien el concepto de el dobles contra el solo y que cuando gana el dobles se abre nuestro transistor. Bien, bueno, se cierra. Perdón, ya sabéis abrir, cerrar. Esto es lo malo del símil del grifo, pero bueno, nos entendemos. Bien, vamos a por el siguiente. Vamos a meternos en el H. Y vais a ver que todos los circuitos son exactamente igual. Aquí lo que tenemos de nuevo es otra pila, bueno, batería. De nuevo tenemos aquí en este caso el potenciómetro está en la parte de arriba, es el que va a jugar solo. Y en el divisor de tensión tenemos de nuevo resistencia, nuestro transistor, resistencia asociada al LED. Aquí lo tenemos, ya sabéis, si no hay flechitas, esto no es un LED, es un diodo. Y aquí abajo es donde ya aparece nuestra resistencia variable de temperatura positiva. Muy bien, vamos a ver ahora que de nuevo lo que a nosotros nos interesa, lo que nos indica cuándo se ilumina ese LED, es cuando gana el dobles. Bien, y ahora, ¿dónde está nuestra resistencia variable? ¿Jugando sola o jugando en el dobles? En el dobles, ¿no? Pues bien, esa termistor positivo, ese PTC, nosotros ya tenemos que saber que su curva, al ser positivo, su curva es de este estilo. Ya digo, no me interesan los números, simplemente me interesa que sabemos que a mayor temperatura, mayor resistencia. Bien, ¿cuándo van a ganar los dobles? Cuando esa PTC juegue muy bien, ¿no? Cuando tenga una resistencia alta. ¿Cuándo tiene esa resistencia alta? Cuando hay mucha temperatura. Por lo tanto, de nuevo, y fijaos que no es para nada el mismo circuito, no tiene nada que ver, en este caso volvemos a tener una alarma de calor, utilizando un sensor, cuidado, fijaos que esta es PTC, esta es positiva, en el otro teníamos negativo, fijaos que aún así podemos conseguir lo mismo, esa alarma de calor. Y de nuevo, si tenemos aquí nuestro potenciómetro, ¿qué tendremos? Que es ajustable, así de sencillo. ¿Veis? No tiene más. Al final es simplemente seguir entendiendo esto. Seguir entendiendo que para que lleguen aquí esos 0,7 voltios, para que se abra esa base, para ese concepto de potencial de barrera, vídeos de nuevo recomiendo de diodos y de transistores, a nivel teórico hace que todo se entienda mucho mejor, pero cuando gana ese dobles, ahí es cuando se abre. Bueno, es cuando se cierra el transistor y de nuevo, perdón. Ya digo que hoy no voy a estar muy fino, así que perdón si meto algún lázapo. Bien, vamos a por el siguiente. En este caso, si os fijáis, no va a ir de tema de resistencias variables. En esta vez hay que entender cómo funciona un circuito. En este caso volvemos a tener aquí nuestra pila, volvemos a tener aquí un desvío y en este caso simplemente tenemos aquí un borne, un cable suelto, si queréis verlo así. Por aquí baja con su resistencia hacia un transistor y aquí tenemos otro transistor. Ya sabéis que cuando tenemos dos transistores, lo que estamos tratando es un par Darlington. Esto ya está explicado en otro de los vídeos, no me voy a detener, pero son cosas que hay que saber, porque ya digo que me interesa. El par Darlington, yo casi seguro que lo pregunto en el examen. Seguro no, pero bueno, casi seguro. Bien, vamos a entender exactamente qué necesitamos para que ese LED se encienda. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que conseguir que llegue electricidad aquí, ¿no? Hasta el LED. Y todo esto tiene buena pinta. Entendemos que, pues oye, parece que sí que llega bastante bien. Pero ahora, fijaos, baja la electricidad por aquí. Para que pueda pasar, ¿qué necesita? Que corra electricidad por la base. Ya sabéis que los transistores, un transistor, voy a volver a repetirlo, un transistor solo deja pasar la electricidad que llega por su colector, esto ya sabéis, esto es el colector, la base y el emisor, solo va a poder atravesar ese transistor si también llega corriente por la base. En ese momento, cuando tenemos los dos, ahí ya tenemos, ya va a salir por el emisor, vamos a abrir el grifo. Bien, en este caso, para que llegue por la base, tiene que ser que por aquí, por este cable, de alguna manera consiga dar este salto. Bien, este salto, simplemente tened en cuenta que si nosotros pusiéramos estos dos cables enterrados en tierra, en un invernadero, en una maceta, cuando hubiera agua, es cuando se tocaría, ¿no? Cuando habría esa conexión entre los cables. Aunque físicamente no estén, el agua es un medio conductor y permitiría que pasara. Entonces, con eso en mente, es decir, cuando hemos entendido que lo que necesitamos es que aquí
exista un medio que ponga en contacto esos dos bornes, ahí lo que vemos es que aquí tenemos sensor de contacto con el agua. Así de sencillo. Si esto me lo ponéis, oye, pues Andrés, es un detector de humedad, de lo que sea, pero entendemos eso, que simplemente estos dos bornes, al tocarse, al estar un medio, algo que les permita transmitir la electricidad, abren este transistor permite que se abra este transistor y por fin ya pasa la electricidad. Simplemente lo que hablamos siempre es entender todos los conceptos. Al final, ya sabéis, la electricidad a nivel que estamos prácticamente es agua. Y si entendéis eso de que cómo se va desviando y cómo se van abriendo las llaves, es bastante fácil. Vamos a por la siguiente fotocopia. Bien, vamos a por el ejercicio J. En este caso, de nuevo tenemos exactamente lo mismo. Vamos a tener, por un lado, aquí una resistencia de luz, ya sabéis, una LDR, y aquí en el divisor de tensión, una resistencia fija, un potenciómetro y un transistor. Perfecto. Resistencia asociada al LED, y ya sabéis, lo que es la alarma es cuando se encienda ese LED. Si nosotros tenemos claro que lo que tenemos es una resistencia de luz, solo nos queda saber si la alarma es cuando hay luz o cuando hay oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Lo primero, hay que saber, y esto hay que saberlo, que la curva de una LDR es pendiente negativa. Es decir, su resistencia cambia con la intensidad de luz. A mayor luz, menos resistencia. Bien, y de nuevo, ¿qué es lo que queremos para que se encienda el LED? Que gane esta parejita. Si la resistencia variable, la que depende de una condición externa, juega sola, lo que nos interesa es que juegue mal, para que ganen nuestros dobles, para que lleguen aquí esos 0,7 voltios. Bien, ¿cómo vamos a conseguirlo? En el momento en que esta resistencia juegue mal, es cuando llega mucha luz, cuando tenemos mucha luz. Ahí es cuando su resistencia es muy baja. Por lo tanto, gana cuando hay luz. Es una alarma de luz. Y de nuevo, tenemos aquí un potenciómetro ajustable. Así de sencillo. Bien, vamos a hacer inmediatamente el L porque es muy parecido. Voy a ponerlo aquí abajo, de nuevo. Yo también recomiendo que dibujéis los circuitos, porque voy a pedir que dibujéis alguna cosita, que me diseñéis algo, o sea que llevad cuidado con eso. Y en este caso tenemos aquí nuestro potenciómetro arriba, el LED, como siempre, asociado a su resistencia y al colector. Aquí tendríamos ya nuestro transistor, resistencia fija, y esta vez la resistencia variable va a ser, si no me equivoco, un termistor negativo. Muy bien. Entonces, vamos a ver de nuevo qué necesitamos en este caso. Si tenemos aquí un termistor negativo, lo primero, saber que una NTC, su curva, su resistencia, varía con la temperatura y varía hacia abajo. A mayor calor, menor resistencia. Sencillo, ¿no? De nuevo, ¿qué necesitamos? Que gane el dobles. Y esta vez, ¿qué necesitamos? Como la resistencia variable está jugando en el dobles, necesitamos que juegue bien, que tenga una resistencia alta. ¿Cuándo tiene una resistencia alta? Cuando aquí la temperatura es muy poquita, cuando la temperatura es muy baja. Por lo tanto, en este caso, ¿qué va a ser? De nuevo, una alarma de frío. Y si tenemos aquí un pedazo potenciómetro, pues ajustable. Ya está, esto es así de sencillo. No tenemos problemas, esto lo tenemos clarísimo. Y de verdad también os lo digo. Los que os animéis en cuarto, ya veréis que esto, pues bueno, no es tan sencillo, pero en verdad funciona así. No os estoy engañando, no os estoy diciendo otra cosa. Bien, vamos a hacer ese último y en este, de nuevo, aquí no se trata ya de saber curvas, de saber temperatura y todo esto, sino de entender cómo funciona un circuito, básicamente. Entonces, aquí lo que tenemos esta vez, nosotros tenemos aquí nuestra pila, vamos a tener que va hacia aquí, aquí, y aquí tendríamos un interruptor asociado a una boya, ¿no? Una boya que está ahí flotando en el agua, un depósito. Esto básicamente es una cisterna, si os dais cuenta. Aquí tendríamos una resistencia fija y aquí ya iría ligado a nuestro transistor. Aquí tenemos una bombilla. En verdad, si os fijáis, una bombilla, un LED, me da igual. Simplemente es algo que se ilumina, que me permite saber en qué momento pues, salta la alarma. Bien, vamos a entender esto. Vamos a analizar qué pasa cuando el interruptor está abierto. Vamos a tener que nuestra electricidad viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y cuando llega aquí,
¿qué pasa? Por aquí no puede pasar, por lo tanto, todas irá por aquí. Se va por aquí, pues va por aquí y llega al transistor. ¿Y qué pasa? Que no hay electricidad por la base. ¿Entendéis? Si no hay electricidad por la base, pues no va a poder y por lo tanto no se ilumina la bombilla. ¿Qué quiere decir? Y esto yo os recomiendo que lo hagáis así. Si el depósito está vacío, no hay luz. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando el depósito se va llenando hasta completarse y hasta conseguir que este interruptor esté conectado, ¿no? Esté cerrado? Pues que en este caso, ahora sí, la electricidad va a ir parte por aquí y va a ir parte por aquí. Llega electricidad por el colector, llega por la base, ¡uah! Ya lo tenemos claro. Si aquí hay corriente eléctrica, es decir, hay corriente, hay movimiento de esos electrones, esa bombilla se ilumina. Es decir, cuando el depósito está lleno, sí hay luz. Por lo tanto, ¿de qué es la alarma? De depósito lleno. Así de sencillo. No tiene más. ¿Veis? Es fácil. Al final es todo lógica, no tiene mucho más. Bien, vamos a hacer ahora ya ejercicios un poquito más completos, que no son simplemente decir si es alarma o no. Bien, esto lo voy a hacer rápidamente. Fijaos que aquí lo primero es que observemos los distintos circuitos y sepamos cada componente lo que es. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, esa resistencia de temperatura negativa, termistor negativo. O, a mí si me lo ponéis, una NTC. Mejor si me lo ponéis todo, oye, pero una NTC, yo ya tengo claro que sabemos de lo que estamos hablando. Tengo aquí esto, por ejemplo, pues aquí lo que tengo es un pulsador. Normalmente abierto o cerrado. Normalmente abierto. Ya sabéis que es su estado natural. Cuando pulsamos es cuando se cierra. Estas son cosas que ya hemos dado y que, pues oye, me viene bien que vayamos recordando. No hay que olvidar las cosas. Todo es, vamos creciendo, vamos construyendo. Esto no eliminamos un tema y nos olvidamos. Esto es tecnología y hay que ir creciendo. Bien, ahora tenemos aquí un diodo, pero tenemos un diodo con sus flechitas. Por tanto, diodo LED. Así de sencillo. Después tendríamos pues una resistencia, sin más, pues resistencia fija o resistor. Da igual, lo que pongáis es sencillo. Esto no, vamos, no creo que falléis ninguno. Bien, en este caso, transistor. Y es verdad que nosotros solo hemos dado los transistores NPN. Es sencillo. Y esto también explicamos, tenéis el vídeo de teoría, en otro de los vídeos no me voy a extender más. Y yo creo que sí que tendríamos aquí esta resistencia con su flechita, es decir, un potenciómetro. No nos hemos metido mucho en diferencias potenciómetro, rheostato, pero bueno, simplemente potenciómetro, ya sabéis, resistencia que cambia de forma manual. Muy bien, ya tenemos hecho esto. Ahora, ¿qué tipo de transistor es el empleado? Pues ya lo hemos dicho, transistor NPN. Bien, NPN, ¿qué es? Si recordáis, ese transistor, esto de aquí, básicamente, si os dabais cuenta, era cuando nosotros explicábamos que estaba formado por tres materiales. Lo que es la base es la parte positiva, a ver si lo consigo, ahí, por donde iría entrando, y aquí tendríamos negativo y negativo. Bueno, esto de hacerlo al revés me ha parecido un poco raro, pero simplemente que entendáis que está hecho por tres materiales semiconductores. Y ahora, ¿por qué o cómo razona la respuesta? Bien, es importante. Ya sabéis que aquí nosotros ese transistor hay que saber que tiene un colector, una base y un emisor. Pues bien, colector y base. Entra electricidad. Emisor, sale. Eso hay que ponerlo. Ese es el concepto de un transistor NPN. Es, ya digo, más complicado, pero bueno, oye, por lo menos entendemos cómo funciona. Y ya veríamos que hay otros tipos de transistores que nos lían la vida, pero sabemos dónde estamos. Muy bien. Ahora, vamos a entender. A baja temperatura se ilumina el LED. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabéis, nosotros tenemos aquí nuestra resistencia variable. Esa resistencia, como ya hemos visto, es una NTC. Esa NTC, voy a ponerlo aquí, nosotros tenemos claro que la curva es negativa. Es decir, a medida que hay más temperatura, menos resistencia. Y está jugando contra este dobles. Bien, ¿qué nos interesa para que esto se ilumine? Que gane el dobles. Que gane el dobles, para que aquí entre suficiente electricidad por la base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que esta resistencia juegue bien? No, juega sola. Por lo tanto, queremos
que juegue mal. Por lo tanto, ¿cuándo se va a llegar aquí suficiente electricidad? Cuando esta juega mal, cuando hay calor. Es decir, esto es una alarma de calor. Y si es una alarma de calor, ¿a bajo temperatura se ilumina el LED? No. ¿Por qué? Porque es una alarma de calor. Y ya te lo he explicado, Andrés. Es que no lo ves, ya te he dicho que esto es una NTC, que entonces aquí va cuando tenga alta temperatura, aquí baja esa resistencia, por lo tanto llega más voltaje aquí. Es decir, me lo explicáis. Cuanto más explicado, mejor. No simplemente me pongáis sí, no. Y me lo he copiado el compañero y no tengo mucha idea. No, no. Todo en la vida hay que explicarlo. Y si no, no vale. Eso es importante recalcarlo. Bien, ¿qué ocurre cuando aumenta la temperatura? Que se ilumina el LED. Así. Se ilumina el LED. ¿Por qué? Porque llega voltaje a la base. Así de sencillo. Llega suficiente voltaje. Llegan esos 0,7 voltios. ¿Veis? No tiene mucha más complicación. Ahora, ¿cómo varía la resistencia dependiente de la temperatura? De nuevo, una NTC. ¿Y cuál es la función del potenciómetro? A ajustar. ¿Y cuál es la misión de la resistencia de 5 kiloohmios? Pues bien, y esto es importante, y esto es para la gente que tenga un 10. Fijaos, si nosotros entráramos directamente, si toda la electricidad, es decir, tendríamos aquí la resistencia y la otra, ¿qué pasaría? Que toda la electricidad se vendría por aquí. Intensidad infinita. Esa resistencia de 5 kiloohmios limita la intensidad. Eso es importante. Le pasa lo mismo que a los diodos. Es así de sencillo. Bien, vamos a por el siguiente ejercicio. Bien, el ejercicio, si os dais cuenta, es exactamente igual. Vamos a identificar los elementos. ¿Qué tenemos aquí? Pulsador normalmente abierto. Aquí, un LED. Aquí, una LDR. Aquí, una resistencia fija. Transistor NPN. Un potenciómetro. Nada. Esto ya, de verdad, esto no me falléis en esto. Esto es un puntico aquí que os cae de gratis. Pues oye, dadle la bienvenida y aprovechadlo. Bien, vamos a lo que interesa. ¿Qué tipo de transistor es el empleado? De nuevo, transistor es un NPN. ¿Por qué? Pues me dibujáis, me ponéis aquí los tres terminales, colector, base y emisor. Me ponéis que ese transistor, está formado por esos tres materiales, NPN, y que nosotros tenemos que por el colector y la base entra, por el emisor sale. Así de sencillo, no tiene más. Bien, ¿qué tipo de resistencia dependiente se empleó en este circuito? Lo hemos puesto antes. La resistencia variable es una LDR. De nuevo, lo que hay que saber es que su curva es negativa. ¿Con qué cambia la resistencia? Con los luxes, es decir, con la intensidad lumínica. Cuidado, no intensidad de corriente, intensidad lumínica. Muy bien. Ahora lo que nos dice es, en condiciones de poca luminosidad, en condiciones de oscuridad, ¿se ilumina el LED? Pues bien, nosotros ya sabemos que lo que tenemos, si queréis, al final esto en verdad se puede simplificar. Nosotros lo que tendríamos es aquí la LDR jugando sola. Aquí tendríamos una resistencia fija y nuestro potenciómetro jugando a dobles. ¿Qué queremos? Que para que llegue suficiente corriente aquí a la base, para que lleguen esos 0,7 voltios, tienen que ganar los dobles. ¿Cuándo ganan los dobles? Cuando esta juega mal. ¿Cuándo juega mal esa resistencia? Cuando hay mucha luz. Por lo tanto, ¿cuándo se enciende y cuándo se abre todo esto? En unas condiciones de luz. Es una alarma de luz. ¿Qué quiere decir? ¿En condiciones de poca luminosidad se enciende el LED? No. ¿Por qué? Pues por lo que ya te he explicado, Andrés, porque es una alarma de luz. Es que no lo ves. Ay. Entonces, ¿en condiciones de poca luminosidad, de oscuridad, se ilumina el LED? No. ¿Por qué? Pues Andrés, es que no lo ves, porque es una alarma de luz. Ay, te lo tengo que explicar todo, de verdad, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Un profesor tendría que estar más listo, ¿no? Pues básicamente es eso. Que entendáis ese concepto del divisor, de cómo se roban.
voltaje uno a otro, cómo se lo reparten. Al final no tiene más complicación. Si os dais cuenta, el examen no es difícil. El examen es entender las cosas. Bien, ¿qué ocurre cuando aumenta la cantidad de luz? Que a medida que aumenta la cantidad de luz, a más luz, menos resistencia de la LDR. A menos resistencia, llega más voltaje a la base. En el momento en que ese voltaje es mayor de 0,7, el transistor se abre, entended, se cierra. Se cierra porque es como si fuera un interruptor y por lo tanto el LED se enciende. Ese sería el concepto, lo que tendríamos que ir razonando poquito a poco. Entonces es eso, que al final, pues al aumentar la cantidad de luz se encendería el LED. Bien, aquí, ¿cómo varía el valor óhmico de la LDR con la luz? Más luz, menos resistencia. Así de sencillo. ¿Cuál es la función del potenciómetro? A ajustar. ¿Y cuál es la misión de las resistencias fijas? Limitar la intensidad. Esto ya sabéis que es para evitar que exista el concepto de intensidad infinita, es decir, los cortocircuitos. Eso nunca nos gustan. Los cortocircuitos nunca es algo positivo. Bien, y sí que es verdad que quedaría una última, pero lo siento mucho, estoy... Otro día quizás lo hubiera hecho, pero esta vez pues os lo dejo para vosotros. Si lo podéis hacer en casa y me preguntáis cuando lo necesitéis, o sea, no hay problema. Entonces, de verdad que el examen es más fácil de lo que creéis, simplemente es machacar estos conceptos y veréis que no hay problema. Y cualquier duda, pues tenemos todavía este par de días. Que ya sabéis, oye, me enviáis un correo y no... Estamos 24 horas, como el 7-Eleven, en sus buenos tiempos. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.